Prepárate para disfrutar este episodio. Ponte los audífonos, apaga la luz y cierra los ojos. El circo de los condenados. La ciudad, alguna en el norte de México, a mediados de los años 80, donde el calor durante el día podía derretir el asfalto y las noches traían consigo un frío que calaba los huesos. Recuerdo aquellos días o más bien aquella noche. El aire seco, casi como si te arrancara la piel con cada soplo. Y el silencio es algo que nunca olvidas. Había salido tarde del trabajo, como de costumbre. No era un hombre de lujos ni de grandes ambiciones. Me ganaba la vida como podía, entre trabajos ocasionales en oficinas y pequeños encargos que apenas me alcanzaban para mantenerme a flote. Aquella noche, la fatiga me pesaba en los hombros. La luna llena parecía observarme burlándose de mi cansancio. Decidí que no podía caminar hasta casa. El cansancio era demasiado. Así que como tantas veces antes, esperé en la esquina de una calle solitaria buscando un taxi. El taxi no tardó mucho en aparecer, viejo, con la pintura desgastada por los años y el logo de la unidad apenas visible bajo el polvo acumulado. Las ventanas estaban ligeramente bajadas. El conductor llevaba una gorra que cubría parte de su cara. ¿A dónde, joven? Me preguntó con una voz que sonaba como el chirrido de una puerta oxidada. Le di la dirección. Algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Pero la fatiga me pesaba tanto que ignoré el instinto. Y el coche se puso en marcha. Al principio todo parecía normal. El taxista no hablaba y yo lo agradecía. Mis ojos apenas podían mantenerse abiertos. Sin embargo, conforme avanzábamos, empecé a notar algo extraño. Las calles no eran las que yo conocía. El camino que tomaba era más largo, más oscuro. ¡Disculpe!, murmuré intentando no sonar nervioso. ¿Seguro que vamos bien? El conductor no respondió. Solo aceleró. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La sensación de que algo no estaba bien creció en mi pecho. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Mi corazón latía desbocado. El aire dentro del coche se hacía cada vez más pesado. Todo lo que quería era salir, escapar. El taxi aceleraba. La carretera era cada vez más estrecha. Los árboles a los lados parecían cerrarse como garras, como si el mismo paisaje intentara atraparme. El taxi se detuvo bruscamente al costado de un circo, frente a un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Era una estructura de metal oxidada, iluminada solo por la luna. El conductor se giró lentamente hacia mí.
Sus ojos apenas lograba ver bajo la sombra de su gorra. Estaban vacíos, como dos agujeros negros que absorbían la poca luz que quedaba en la noche. Intenté abrir la puerta de nuevo desesperado, pero el hombre ya había salido del coche. No tuve tiempo de reaccionar. Sentí sus manos en mis brazos, el frío del metal en mi piel cuando me esposó. Intenté gritar, pero tapó mi boca con un pañuelo empapado en algo que me adormeció de inmediato. Desperté en el suelo del almacén. El olor era insoportable. Una mezcla de sangre, excremento y muerte. Mis ojos se ajustaron lentamente a la penumbra. Y entonces lo vi. Jaulas, una tras otra, llenas de animales, leones, tigres, criaturas famélicas con ojos brillantes que me miraban como si ya supieran lo que estaba por suceder. Un hombre se acercó. Su figura apenas era visible en la oscuridad. Su voz era suave, casi amable, pero el tono de sus palabras estaban llenas de una crueldad que me erizó la piel. Bienvenido, dijo, al circo de los condenados. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. El hombre continuó caminando lentamente alrededor de mí, observándome detenidamente. Me llevaron a una jaula, empujado por las mismas manos ásperas que me habían arrancado del taxi. Dentro de la jaula, un frío metálico recorrió mi piel. Me sentía como una presa, como un animal en ese espectáculo macabro. El hombre golpeó la jaula suavemente con una vara. Los animales están hambrientos, ¿sabes? Llevan días sin comer. Ahí lo comprendí. Yo era solo carne para los leones, como otros antes que yo, que ya habían desaparecido. Intenté escapar, gritar, pateé las rejas. Cada vez que las piedras rugían, sentía su aliento, sus ojos, viéndome, esperando. Los días pasaban, tal vez solo eran horas. No había ventanas, no había luz natural, solo las risas lejanas del público que asistía al circo, ajenas a lo que me estaba ocurriendo, inconscientes del espectáculo que comenzaría en la oscuridad. Cuando las fieras regresaran al escenario. Y así fue. Me sacaron de la jaula, arrastrándome frente a los ojos hambrientos de las bestias que no conocían piedad. Yo ya no tenía fuerzas para resistir. Solo podía rezar por un final rápido. El espejo.
No sé por qué estoy escribiendo esto. Quizá porque siento que no tengo mucho tiempo y espero que alguien me escuche antes de que vuelva a actuar. Mi nombre no importa. Dónde vivo no es relevante. Tenía un trabajo, amigos, familia, una vida en común. O al menos eso creía. Todo empezó hace unos meses. Regresé a casa después de un día largo y agotador. Solo me interesaba meterme a la cama, cerrar los ojos y dormir. Me dirigí al baño con el fin de lavarme los dientes y la cara. Mientras estaba frente al espejo, no sé cómo describirlo, pero no era yo. Mi reflejo, aunque parecía mi imagen, no seguía mis movimientos. Mis manos seguían moviéndose, pero mi rostro en el espejo estaba quieto. Me observaba inmóvil. Sentí un frío en la espalda como si alguien estuviera atrás de mí. Quise apartar la vista, pero no pude. Y fue ahí donde lo vi. Vi algo que no puedo olvidar. En el reflejo me vi haciendo cosas que jamás haría. Cosas terribles que no puedo ni siquiera describir. No entendía qué veía y por qué lo veía. No conocía a las personas que aparecían. Eran rostros desconocidos, desencajados por el miedo, por el dolor, que suplicaban piedad. Piedad ante una tragedia inminente, ejecutada por ese maligno que era idéntico a mí. El reflejo que me arrojaba el espejo del baño. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente todo parecía normal, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Traté de convencerme de que solo fue mi imaginación, producto del estrés, del cansancio, quizás solo un mal sueño. Sin embargo, volví a mirarme en el espejo esa tarde y sucedió de nuevo. Más claro esta vez. Vi mis manos manchadas de... Me vi disfrutando esa conducta depravada y reprobable. Después de ese episodio, intenté evitar los espejos. Incluso los cubrí, pero no importaba. Cualquier superficie reflejante me mostraba lo mismo. Era como si el futuro estuviera frente a mí, cada vez más oscuro, cada vez más cercano. Intenté hablar con alguien sobre esto, pero ¿cómo podría explicarlo sin sonar como si hubiera perdido la razón? No soy una mala persona, nunca haría algo así. Pero cuando me veo en el espejo, es como si no fuera yo. Como si alguien más estuviera tomando el control. El paso del tiempo se siente diferente cuando te enfrentas a algo que no puedes cambiar. Y mientras tanto, la ciudad se llenó de eventos extraños. Todo parecía encajar demasiado bien con aquello que había visto repetidamente a través de mi reflejo.
No fue hasta que una cámara de seguridad captó algo. En el noticiero nocturno presentaron el video de una persona responsable de los males que venían aquejando a mi ciudad. Y no podía creerlo. La grabación mostraba una escena terrible y a una persona frente a un espejo. Parecía perdida, como si no estuviera realmente allí. Unos minutos después, la imagen se detiene y la persona que estaba parada a través del espejo entra en él y desaparece. Necesito ayuda. No sé cuánto tiempo me queda antes de volver a actuar. Cada vez que me miro en el espejo, me veo cometiendo actos atroces. Sé lo que va a pasar, pero no puedo detenerlo. Ya no sé de lo que puedo ser capaz. Los ecos de la Castañeda. Todo comenzó como una simple curiosidad. Hace unas semanas, mientras investigaba leyendas urbanas para un proyecto personal, me topé con una referencia inquietante a un archivo que había sido grabado en la década de los 70s en la unidad habitacional Torres de Mixcoac. Al parecer, uno de los primeros habitantes de la unidad había capturado psicofonías dentro de uno de los departamentos. Pero lo verdaderamente tétrico era que los ruidos, voces, susurros que se decía se escuchaban en la grabación parecían emanar de otro lugar. Un sitio olvidado por el tiempo, el Hospital Psiquiátrico La Castañeda, demolido en 1968. Fue una coincidencia que me atrapó de inmediato, ya que mis propios abuelos vivieron en las Torres de Mixcoac y siempre hablaban de la mala energía que allí se sentía. Yo mismo crecí escuchando rumores sobre personas que desaparecían, sombras en los pasillos y ventanas que se cerraban solas. Empecé a investigar más sobre el tema. La Castañeda, un hospital psiquiátrico famoso por los abusos, negligencias y las historias de horror que se vivían en sus muros. Se volvió un lugar idóneo para castigar y corregir a aquellas personas cuyas conductas escandalizaban por romper con lo que era considerado normal. Los internos sufrían encierros en cuartos húmedos, llenos de ratas, además de tratamientos basados en electrochoques, que inclusive los llegaban a dejar en coma. Lo que no sabía hasta ahora es que algunos de los materiales de construcción de La Castañeda fueron reutilizados para levantar las torres de Mixcoac. De cierta forma, una parte de ese hospital todavía vive en estos edificios. Decidí contactar a uno de los nietos del vecino, aquel que capturó las psicofonías. Aceptó reunirse conmigo y facilitarme el audio, pero me advirtió: no escuches la grabación solo y no lo hagas en la unidad habitacional. Muchas cosas han pasado desde entonces. Desobedecí su advertencia. Cuando tuve la grabación en mis manos, sentí una mezcla de excitación y temor. Era una vieja cinta de cassette desgastada por el tiempo. La noche que decidí escucharla, me aseguré de estar solo en el departamento que había sido de uno de mis abuelos y que hoy está en el abandono. Eran las 3 de la mañana. Sabía que esa hora era clave para este tipo de fenómenos, la llamada hora de la muerte. La cinta comenzó con sonidos distorsionados, crujidos y zumbidos lejanos, pero a medida que avanzaba, empecé a oír voces, susurros apenas distinguibles,
Era como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse desde el otro lado. De repente, todo se quedó en silencio por unos segundos, seguido de una voz profunda y gutural. Sentí cómo la temperatura del cuarto descendía bruscamente. «¿Estás aquí?», decía la voz. Mi corazón se aceleró, pero no podía apartar los ojos del reproductor de cassette. «¿Estás aquí?». De repente el reproductor dejó de funcionar, pero las voces continuaban como si no necesitaran del aparato para manifestarse. Giré la cabeza aterrorizado y vi una figura en la esquina de la habitación, una sombra alargada y deforme. No tenía rostro, pero supe que me estaba observando. Las psicofonías, esas que habían sido capturadas hace más de 50 años, no eran solo sonidos atrapados en una cinta. Algo había cruzado con ellas, algo que venía desde ese maldito lugar. Me di cuenta entonces que no era la primera vez que esa presencia había estado allí. En ese momento recordé las historias de mi abuelo, de cómo él sentía algo extraño cada vez que entraba a las torres, como si esas paredes todavía guardaran los gritos y sufrimiento de las almas atrapadas en la Castañeda. Desconecté el reproductor de inmediato, pero las voces no se detuvieron. El aire se volvió pesado, me costaba respirar. Salí corriendo del departamento, dejé todo atrás, incluso la cinta. Pasaron semanas antes de que pudiera dejar de pensar todo el tiempo en ello. Pero algo me dice que nunca podré librarme por completo de lo que escuché. Al día de hoy, ocasionalmente escucho susurros, breves ecos de lo que sucedió aquella noche. Quizás sea mi imaginación, o tal vez sea algo que se quedó conmigo desde entonces. Las torres de Mixcoac siguen en pie, construidas sobre los restos de la Castañeda, y cada noche los ecos de los tormentos que allí ocurrieron resuenan en las paredes. Quizá no soy el único que lo ha escuchado. Quizás otros han tenido la misma experiencia, pero nadie lo quiere admitir. La prisión azteca. Hace apenas unos años, en el corazón de la Ciudad de México, a pocos metros del Templo Mayor, un grupo de trabajadores de la construcción encontró algo extraño mientras excavaban. No era raro que en la ciudad se encontraran vestigios de la cultura mexica, pero lo que hallaron esa noche fue distinto. A más de 10 metros bajo el asfalto, entre capas de tierra y rocas, apareció un túnel, una estructura antigua y desconocida. Nadie sospechaba de su existencia. Las primeras inspecciones revelaron signos que probablemente hablaban de un templo secreto, uno que nunca había sido registrado por los cronistas españoles, un lugar que al parecer había sido oculto por los propios mexicas para protegerlo de la fuerza destructora de los conquistadores. Pero había algo más, algo que los arqueólogos no pudieron explicar, una serie de símbolos que no correspondían a ningún ritual común, marcas que parecían advertencias. Al poco tiempo, las excavaciones fueron clausuradas misteriosamente. No se informó del caso a la ciudadanía. Los informes oficiales se desvanecieron
y los trabajadores fueron reasignados. Pero la Ciudad de México nunca duerme y no se calla. Pronto los rumores comenzaron a extenderse. Entre los trabajadores que participaron en aquella excavación estaba Tomás, un hombre que había trabajado en obras toda su vida. Era alguien práctico, no creía en supersticiones, pero algo lo inquietaba desde ese día, algo que no podía explicar. Después de que ayudara a cerrar el acceso al túnel, comenzó a tener sueños. En esos sueños, Tomás caminaba por un laberinto subterráneo. Oía voces en una lengua antigua. Veía sombras moverse en trance a su alrededor, danzando de manera perpetua. Pero lo más aterrador era una figura oscura, siempre de pie, al final del túnel, inmóvil, observándolo. Cada noche, las mismas voces, la misma danza, la misma figura aterradora, más cerca, más palpable. Tomás intentó ignorar sus pesadillas, pensó que era el estrés, pero lo que empezó como sueños pronto se trasladó al mundo real. Cada vez que se acercaba al centro de la ciudad, sentía una presión en el pecho, una energía pesada que lo envolvía. Y lo peor de todo, comenzó a escuchar los mismos susurros, pero ya no solo en sus sueños. Después de semanas de esos extraños episodios, Tomás no pudo más. Decidió regresar al lugar donde todo había comenzado. Con la ayuda de un antiguo compañero, consiguió acceder de manera clandestina al sitio de la excavación. Era de noche y la ciudad estaba tranquila, casi en silencio. Cuando descendieron a las profundidades, encontraron el túnel casi intacto. Las paredes aún mostraban las inscripciones, pero algo había cambiado. El aire era más denso, más pesado. Un olor a humedad y muerte flotaba en el ambiente. Tomás no podía apartar la sensación de que algo vigilaba desde la oscuridad. A medida que avanzaban, las linternas parpadeaban. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí mismas. Y entonces lo escucharon. Un lamento. No era humano, sino algo más profundo, como si viniera de una garganta que llevaba siglos cerrada. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la columna. Se obligó a seguir caminando. En lo más profundo del túnel encontraron una sala, una habitación circular rodeada de símbolos tallados en la piedra. En el centro un altar y sobre el altar una ofrenda, restos humanos, dispuestos en patrones que no coincidían con ningún ritual conocido. Uno de los símbolos destacaba sobre el resto, un círculo con una figura en su interior, la misma que había aparecido en los sueños de Tomás. Al observarla de cerca, entendió que ese lugar no era solo un templo, era una prisión. Una prisión para algo antiguo, algo olvidado. Las sombras se movieron. Una música antigua inundó el espacio. No era su imaginación. Algo en el altar comenzó a agitarse. Las linternas se apagaron de golpe, sumiéndolos en una oscuridad total. Los susurros se transformaron en gritos, lamentos antiguos resonando en sus cabezas.
Tomás intentó correr, pero la figura que lo había acechado en sus sueños apareció ante él. Esta vez, completamente real, gigante, monstruoso. Se acercaba lentamente, caminando en 4 extremidades torcidas y desgarradas con una presencia tan densa que a cada paso hacía temblar el suelo bajo sus pies. Tomás nunca salió del túnel, al menos no como él mismo. Al día siguiente, su compañero fue encontrado vagando por las calles en estado de shock, incapaz de articular palabra. La policía lo detuvo, pero nunca encontraron el cuerpo de Tomás. Solo los registros de una cámara de la ciudad captaron algo inusual. Un eco, una sombra borrosa, como si de un animal gigante y deforme se tratara. Parecía seguir al hombre desde las profundidades. Los informes de la desaparición de Tomás fueron enterrados, al igual que el túnel. La entrada fue sellada y las autoridades declararon que nunca existió. Pero, en las calles de la Ciudad de México, en las noches más silenciosas, aún se dice que si te acercas demasiado a la zona del Templo Mayor, puedes escuchar el eco de lamentos lejanos. El eco de aquellos que se quedaron atrapados, esperando su liberación. Las ratas del bordo. Yo no sé cómo empezar. No sé si esto tenga sentido para alguien más, pero necesito decirlo. He visto algo que me tiene al borde del colapso. Algo que, si no lo hubiera vivido, no lo creería. Nací y crecí en Nesa, cerca del bordo de Xochiaca. Ya saben cómo es la zona por acá. Las calles siempre han tenido un aire de abandono, las farolas apenas alumbran, hay basura por todos lados, el olor nunca se va, y las ratas... Siempre ha habido ratas por aquí. Las ves moverse entre los montones de desperdicios, las ves escapar cuando te acercas, pero eso ya no pasa, no escapan. Parece que han perdido el miedo a las personas. Desde la pandemia comencé a notar que algunas ratas eran más grandes de lo normal, más rápidas, más agresivas. Los perros callejeros que antes las perseguían empezaron a evitarlas, y después la población de perros comenzó a decrecer. Era raro, pero nadie le dio importancia. Es el bordo. Pasan cosas raras todo el tiempo. Pero luego, los vecinos empezaron a hablar. Algunos han dicho que sus gatos desaparecieron. Otros han encontrado restos de animales en sus patios. Pero todos fingimos que no está pasando nada. Un día, un hombre de la cuadra encontró el cuerpo de un perro mediano, o lo que quedaba de él. Estaba despedazado a media banqueta. Al principio pensaron que lo había hecho otro perro, una persona sin escrúpulos, o tal vez algún otro animal. Pero había algo más. Yo lo vi con mis propios ojos. La noche antes de que el vecino encontrara al perro, yo había salido tarde del trabajo. Pasé por el bordo porque es el camino más corto a mi casa. Estaba oscuro. Apenas las farolas alumbraban. Y entonces las vi.
un montón de ratas, pero no como las de antes. Eran enormes, del tamaño de gatos, incluso algunas más grandes. No me morí, solo las observé mientras se arrastraban entre la basura. No parecían tener miedo, ni de la luz, ni de mí. Eso fue lo peor. Una de ellas, la más grande, me miró. Era como si me estuviera estudiando, como si supiera que yo no era una amenaza. Luego, una segunda se acercó. Después una tercera. Había docenas de ellas. Sentí como se me congelaba la sangre. No eran animales huyendo del ruido o la luz. Estaban cazando. Y un perro era la presa. Los lamentos del perro me helaron la sangre. No salí corriendo. No miré atrás hasta que estuve lejos. Hasta que los sonidos de esas malditas patas arañando el suelo se desvanecieron. Pero desde esa noche no puedo dejar de pensar en ellas. Están cambiando. No solo son más grandes, son más feroces, más violentas. Han perdido el miedo. No temen a las personas. Y si siguen creciendo, no sé qué va a pasar. Desde esa noche he escuchado más historias. La gente está empezando a hablar. Otros han visto lo mismo. Hace una semana, un niño de la colonia desapareció. Dicen que lo último que se vio fue su pelota rodando hacia una colina de basura. Los gritos que siguieron, bueno, nadie quiere recordarlos. La gente dice que fueron perros, pero los que vieron, los que de verdad vieron, saben que eso no fue un ataque común. Ya nadie quiere acercarse por ahí. No es solo la oscuridad, la soledad de las calles o la inseguridad de siempre. Es porque hay algo en esas ratas que no es normal. Es como si hubieran cambiado, como si se estuvieran organizando de alguna forma. No sé qué está pasando, pero puedo decir que nos están empezando a cazar. Y ya no solo están en el bordo. He visto algunas en la colonia, más lejos. Entran a las casas, buscan comida, atacan a las mascotas. Son muchas y cada día hay más. Cada noche me despierto con el sonido de sus uñas arrastrándose por la calle. Intento decirme que son alucinaciones, que estoy paranoico, pero cada día más personas ven lo mismo. Cada día hay más rumores, más historias, que parecen salidas de una pesadilla. Siento que estoy perdiendo el control, pero sé que no estoy loco. No puedo ser el único. Esto no es una broma. Manténganse alejados del bordo de Xochiaca. No se acerquen. Esas cosas no tienen miedo de nosotros. Y nosotros deberíamos empezar a tener miedo de ellas. 2 minutos en la oscuridad. Nunca imaginé que a mis 37 años terminaría un día cualquiera,
en un hospital. Todo empezó mientras corría, la misma rutina de todas las mañanas en los viveros de Coyoacán. Primero, una molestia en el pecho, una punzada que se extendió como fuego hasta mis brazos y espalda. Mis piernas cedieron, el dolor era insoportable. Recuerdo que todo me empezó a dar vueltas. Los sonidos se volvían distantes y mi vista se llenó de manchas negras. Fue en ese momento que sentí cómo mi corazón dejaba de latir. No podía escuchar las voces de las personas a mi alrededor, ni los ruidos cotidianos del parque o de la calle. Después, el calor abandonó mi cuerpo y una sensación de vacío me llenó por completo. Lo último que vi fue una luz intensa que se apagaba como una vela, dejándome solo en una oscuridad absoluta. Dicen que al morir no hay nada, solo silencio, vacío. Pero yo estuve muerto por 2 minutos. Y en esos 2 minutos vi algo más. Algo que no debería existir. Lo primero fue la oscuridad, tan densa que parecía devorar cualquier atisbo de luz. Un vacío tan profundo que sentí como si me absorbiera. No había paz, ni brillo, ni esa sensación de calma que otros describen. No, yo estaba en un lugar mucho más sombrío, un sitio donde las sombras se alzaban como columnas de humo espeso, pesadas y asfixiantes, suspendidas en el aire como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. Al principio, las sombras permanecían inmóviles, flotando en la negrura, quietas pero observándome. Entonces, una de ellas comenzó a moverse de forma errática, con un ritmo que no seguía ninguna lógica humana. Era una presencia sin forma ni rostro, pero podía sentir su mirada clavándose en mí, atravesándome hasta el alma. Era como si la oscuridad de la que estaba hecha quisiera absorberme, como si me reclamara. El frío me envolvió, un frío helado que se incrustaba en mis huesos y se hacía más intenso a cada segundo. Un frío que parecía proceder de ese vacío atemporal. Intenté moverme, gritar, pero era inútil. Mi cuerpo estaba atrapado, como si ese lugar hubiera robado cada gramo de fuerza y cada gota de voluntad que me quedaba. Y allí, en medio de la nada, esa entidad parecía observarme detenidamente, expectante, como un depredador aguardando el momento perfecto para lanzarse. No sé cuánto tiempo estuve allí, solo sé que algo en ese lugar oscuro me estaba esperando, algo que no se marcharía sin llevarse lo que había venido a buscar. Entonces, de repente, sentí un tirón, como si alguien me arrastrara hacia atrás. La oscuridad comenzó a desvanecerse y todo se convirtió en una explosión de luz y ruido. Mi corazón volvió a latir. Los médicos habían logrado revivirme. Que tuve un paro cardíaco y que por suerte pudieron revivirme. Unos cuantos días después me dieron de alta del hospital. Dijeron que mi cuerpo estaba recuperado y que podía volver a casa. No tengo palabras para explicarlo, pero sentía que algo había cambiado. Sentía una presencia,
una sombra densa en mi interior, algo que me había seguido de aquel lugar oscuro y sin nombre. Al principio pensé que solo era el recuerdo de esa visión aterradora, pero pronto me di cuenta de que no era un recuerdo de lo sucedido. Esa presencia me había seguido y estaba conmigo, en cada rincón de la habitación en que me encontrara, en cada reflejo que mirara. Podía ver a esa sombra detrás de mí. Por la noche, cuando todo quedaba en silencio, lo puedo sentir más y más cerca, como si estuviera respirando justo a mis espaldas. Una madrugada desperté con un peso en el pecho. Abrí los ojos y ahí estaba, a los pies de mi cama, el mismo ente amorfo que vi en el otro lado, inmóvil. Quise gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Esa cosa se inclinó hacia mí y pude escuchar su voz como un filo helado entrando en mi cabeza. Esa entidad sigue conmigo, escondida en las sombras, viviendo en mi interior, alimentándose de mi miedo, esperando pacientemente para tomar lo que le pertenece. La veo en los reflejos, en los cristales de la ventana, siempre al acecho, como un recordatorio de que algo del otro lado no me ha soltado. Todas las noches despierto entre gritos ahogados, con el cuerpo paralizado, con una presión en el pecho, como si una mano invisible me oprimiera el corazón, como si estuviera atrapado entre la vida y la muerte. Los pasajes del olvido. Todo comenzó con un hallazgo inesperado. Un libro antiguo, descubierto en la penumbra de una biblioteca del Centro Histórico de la Ciudad de México. Alejandra, una arqueóloga apasionada por los misterios de la ciudad, examinó sus páginas amarillentas, intrigada por las anotaciones que mencionaban túneles de emergencia y pasajes de escape bajo el castillo de Chapultepec. Algunos de estos parecían haber sido ignorados por la historia oficial. Durante la época prehispánica, Chapultepec era sagrado para los mexicas, un lugar de rituales y secretos ancestrales. Algunos historiadores sugerían que las cuevas y los túneles subterráneos podrían haber servido para ceremonias religiosas o como refugio durante conflictos. Alejandra también sabía que, en la época colonial, el bosque había sido utilizado para almacenar pólvora y otros recursos. Con el paso del tiempo, esas estructuras subterráneas se habrían adaptado para transportar bienes o esconderlos. Con una mezcla de emoción y cautela, Alejandra contactó a un colega en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, solicitando permisos y recursos para investigar los supuestos túneles. Su solicitud fue rechazada y le advirtieron que el instituto no reconocía oficialmente la existencia de tales pasajes. Todo eso entraba en el terreno de la especulación y las leyendas urbanas. Además, le sugirieron que tuviera cuidado, pues en las profundidades del bosque se habían encontrado restos óseos y cuerpos abandonados. La seguridad era casi inexistente en esa zona, además de ser habitada por perros ferales y personas bajo los efectos de enervantes. Las advertencias no detuvieron a Alejandra, y una noche de octubre decidió colarse por una entrada que había sido descubierta algún tiempo atrás por exploradores urbanos y por personas en situación de calle. La entrada estaba situada en la tercera sección del bosque,
muy cerca del Panteón de Dolores. La calma del bosque aquel día tenía un aire inquietante. La luna apenas iluminaba el sendero. Las sombras de los árboles y el viento gélido parecían susurrarle advertencias, como si el bosque mismo le pidiera que se detuviera, pero siguió adelante. Una vez dentro del túnel, la arqueóloga encendió su linterna y avanzó por el pasadizo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el suelo era un mosaico de ropa desgarrada, botellas vacías y basura. Con cada paso, el aire se volvía más pesado y su temor inicial de encontrarse con alguien peligroso se transformaba en una sensación más profunda e irracional. Los grafitis dieron paso a formas siniestras, símbolos oscuros que recordaban tiempos antiguos y olvidados. El suelo estaba sembrado de huesos dispersos y el olor a muerte se hizo insoportable. Cámara en mano, comenzó a documentar cada paso sin notar que se estaba adentrando más y más. El silencio era denso y extraño, roto solo por el eco de sus propios pasos. Pronto, Alejandra se topó con algo inesperado. Una puerta de hierro oxidada, sellada en parte por el tiempo. Con esfuerzo, logró abrirla lo suficiente para colarse. Al cruzar el umbral, una sala oscura se desplegó ante ella. La linterna iluminó un espectáculo aterrador. Cientos de cuerpos momificados, dispuestos en posiciones de horror y sufrimiento, como si algo o alguien los hubiera sorprendido en un momento final de desesperación. Una voz baja y lejana comenzó a resonar, una letanía incomprensible que parecía surgir de todas direcciones. Alejandra sintió que los muros se cerraban, que cada sombra escondía algo que la observaba. Aterrorizada, intentó regresar, pero el camino de vuelta parecía no tener fin. Pasaba una y otra vez por los mismos puntos. El túnel parecía jugar con ella. Los murmullos se intensificaban, alimentándose de múltiples voces. Fue entonces cuando una sombra se materializó en la penumbra, una figura alta de rostro vacío. Un frío inhumano se apoderó de ella, haciéndola sentir insignificante y atrapada. La sombra extendió una mano hacia ella, exigiendo algo, quizás un sacrificio, una promesa jamás cumplida. Alejandra intentó hablar, pero sus palabras se disolvieron en susurros. La figura avanzó y el frío se volvió insoportable, arrancándole el aliento, oprimiéndola con una fuerza que parecía no tener fin. Cuando estaba a punto de desvanecerse, una última frase retumbó en su mente. No eres bienvenida. Alejandra despertó al día siguiente en el suelo, frente a la cueva de Sincalco, lejos de donde había entrado la noche anterior. No recordaba cómo había salido. Su cámara y linterna habían desaparecido y sentía un sabor metálico en la boca, un rastro del terror que había vivido. Al regresar a casa, notó una marca extraña en su pecho, como un sello antiguo que no podía identificar. Desde aquella noche, Alejandra cambió. Su mirada se volvió vacía y distante. Nunca habló de lo sucedido, pero sus amigos percibieron que algo en ella se había quebrado. Días después, comenzó a llenar sus cuadernos con notas, inscripciones incomprensibles y dibujos de figuras sin rostro, congeladas en posturas de dolor, como las que había visto en aquel túnel.
Ser el primer nieto de ambas familias me dio ciertos privilegios, pero, sobre todo, me entregó el cariño sin reservas de mi abuelo paterno. A pesar de que toda mi familia me quería, la relación con él era única. Algunos de mis recuerdos más queridos de la infancia están ligados a esos domingos en el centro de la Ciudad de México, en los que, después de comer en familia, mi abuelo y yo íbamos a comprar el café molido de la semana a la calle de Ayuntamiento. Luego a Eje Central por los billetes de lotería y al final a alguna tienda departamental a comprar ropa, zapatos o algún juguete para mí. En esos recorridos, entre el ajetreo y los murmullos del centro, mi abuelo me relataba historias de su juventud, de cómo había salido adelante tras vivir en las calles de Morelia y Guanajuato. Cuando terminé el primer año de secundaria, mis abuelos se mudaron a Aguascalientes. Desde entonces, los visitaba solo 2 veces al año. Él empezaba a envejecer, perdió el oído y con eso también las ganas de hablar. En aquella época, cuando lo visitaba, prefería salir a la calle con mis amigos de Aguascalientes antes que sentarme a su lado a ver la televisión. Su casa era grande, cada uno de sus 6 hijos tenía un cuarto, y por supuesto, yo también tenía el mío. Alguna vez me confesó que lo había construido porque, en el fondo, tenía la esperanza de que me mudara a vivir ahí. Y aunque en algún momento lo consideré, al entrar a la preparatoria esa posibilidad se desvaneció. Dejé de ir tan seguido, y cuando me llamaba por teléfono, la pérdida de su audición hacía la comunicación complicada. En el último año de la prepa no fui a verlo ni una sola vez. Me llamaba regularmente para preguntarme cuándo iría a visitarlo, pero yo estaba más interesado en las fiestas, en mi novia, en los amigos. Y entonces, un viernes, mientras estaba con ellos, sonó el teléfono. Al contestar escuché la voz de una de mis tías. Mi abuelo había muerto unas horas antes. Colgué. Mis amigos me preguntaron si todo estaba bien. Respondí que sí, que solo tenía ganas de seguir la fiesta. Recuerdo que esa noche bebí hasta perder el conocimiento. No fui a su funeral y pasaron años antes de que regresara a Aguascalientes. Me sentía culpable de haberlo abandonado. Hablaba con mi abuela de vez en cuando. Ella me preguntaba cuándo iría, recordándome que mi abuelo me había dejado varias cosas personales guardadas en mi cuarto. 4 años después de su muerte volví. Justo antes de irme a estudiar al extranjero, quería despedirme de mi abuela y de algún modo también despedirme de él. Regresar a esa casa fue extraño. Mi abuela me recibió con abrazos y me acompañó a mi cuarto, el cual permanecía bajo llave. Dentro encontré lo que él había apartado para mí: sus libros, discos, relojes, una cámara fotográfica, su colección de monedas antiguas y, en especial, un maletín con su tocadiscos. Casi podía verlo en su oficina, escuchando Strangers in the Night, tarareando la melodía que tanto le gustaba. Conecté la tornamesa y puse el disco. En ese momento, todo el duelo que había contenido cuando murió se desbordó, como si estuviera pagando una deuda emocional que se había acumulado con los años. Al día siguiente, antes de salir al panteón, tomé una moneda antigua de las que me había dejado mi abuelo y me encaminé a casa de uno de mis tíos a recoger el auto que le había pedido prestado. Cuando llegué, él hablaba con una mujer.
Mi tío nos presentó. Estrechamos las manos y noté que me observaba con curiosidad, como si yo fuera un bicho raro. No le di importancia y me apresuré a salir argumentando que no quería encontrar tráfico en el camino. La visita al panteón fue breve. Le conté a la tumba de mi abuelo de mis nuevas circunstancias, de los planes que tenía, pero sobre todo le ofrecí disculpas por no haber ido a su funeral, por alejarme de la familia y por no poder explicar el por qué lo había hecho. Me sentí ridículo hablándole a una tumba y abandoné el lugar mucho antes de lo planeado. Esa visita no había resultado como ocurría en mi mente. Al regresar a entregar el auto, mi tío me comentó que la mujer que estaba con él esa mañana tenía unas medicinas para mi abuela y me pidió que pasara a recogerlas, diciéndome que me quedaba de paso. Sin más remedio accedí. Me sentía incómodo por la interacción de la mañana con esa persona, pero pensé que sería cuestión de un momento. Al llegar a su casa me invitó a pasar, diciendo que no tenía las medicinas a la mano y que no me quería hacer esperar en la calle. Entramos. Me dio una taza de café sin preguntar y sin más. Me dijo que desde que me vio supo que tenía un mensaje para mí. Francamente, estaba desconcertado. Pensé que se trataba de una estafa o de algo peor. Me puse de pie, dejé el café y mientras me dirigía a la salida le decía que mi tío pasaría después por las medicinas, porque yo ya no tenía tiempo. La mujer comenzó a respirar de manera agitada. Ella murmuró algunas palabras y de pronto pareció entrar en trance. Lo que siguió fue como un golpe. Me habló de mi viaje para estudiar al extranjero, de lo que me preocupaba y me daba miedo, de la visita fallida al panteón, de cosas privadas que solo yo sabía. Me dio nombres y hasta respondió preguntas que me había estado haciendo desde hacía tiempo. Mencionó situaciones que hubiera jurado imposible que alguien más conociera. Finalmente, me pidió la moneda antigua, esa que había guardado en mi pantalón antes de salir a visitar la tumba de mi abuelo. Aún en shock, la saqué del bolsillo y se la entregué. Me miró y me dijo que mi abuelo siempre estaba conmigo, que me cuidaba y que estaba orgulloso. Luego, al devolvérmela, me abrazó y me susurró al oído las mismas palabras con las que mi abuelo se despedía de mí cada domingo. Todo comenzó a dar vueltas. Sentí que el mundo se desmoronaba. No hablé de eso con nadie. Pasé la tarde con mi abuela. Le ofrecí disculpas por los silencios, por la distancia. Esa noche dormí en paz, como si hubiera finalmente resuelto todos mis pendientes. Ya entrada la madrugada, una melodía me despertó. Strangers in the Night sonaba otra vez. Al principio, pensé que mi abuela estaba nostálgica por la plática y quería recordar al abuelo, pero al abrir los ojos, me di cuenta que la música estaba en mi cuarto. Vi la tornamesa girando y ahí, a su lado, mi abuelo sonriendo, mirándome fijamente.